Nueva York con un extremista islámico antisemita en la ciudad que tiene más judíos fuera de Israel, la ciudad más importante para esa comunidad en los Estados Unidos, y ganó un antisemita, y esto yo creo que va a provocar una revolución en contra de los deseos del Partido Demócrata, como ocurrió con el 7 de septiembre, que una gran parte de la ciudadanía dijo, no, si lo que vuelven son los monstruos, vuelvo con Milei. Bueno, creo que le va a hacer un gran favor este triunfo de este hombre en New York al presidente Trump, que así que una vez más van a compartir la camiseta con el presidente Milei, que está yendo a esta reunión, como ha ido a varias con Trump, tratando de remediar algo que se destruyó justo hoy hace 20 años. Hace 20 años, 3 individuos, Kirchner, Lula y Chávez, destruyeron el ALCA, la posibilidad de un acuerdo de América. Esto es lo que está buscando hoy Javier Milei en Estados Unidos. Fíjense, Débora, Cristina, en la mesa, en este American Business Forum se van a recibir a los líderes políticos más importantes. Ahí los tenés, a Donald Trump, a Will Smith, a Rafa Nadal, y ahí está hablando Messi, ¿no? ¿Quieren que les cuente algo por favor, que le faltaba contar a Facundo Chávez y tiene que ver con lo que decía Carlos Rucauf? Kicillof no viajó a los Estados Unidos, viajó a Mar del Plata para hacer una especie de, no sé si llamarle homenaje o evocación de aquel ALCA al carajo. Esto que cita Carlos Rucauf, esa ruptura de los países de Latinoamérica con la idea de un acuerdo comercial entre las Américas, es lo que va a homenajear Kicillof mientras Milei y por eso busca un acuerdo con Estados Unidos. Buscará ponerle la camiseta Milei. Ahí lo tenés a Donald Trump, a Jeff Bezos de Amazon, a Jamie Dimon del JP Morgan, que estuvo hace poquitito acá. Está el señor Stefano Domenicali, que es un recontra capo de la Fórmula 1. Estuvimos hablando de Scioli y por qué se quedaría, entre otras cosas, Daniel Scioli como secretario de Turismo. A Ken Griffin, de Citadel, que es una consultora para fondos de inversión muy poderosos, y a el número 1 de un fondo soberano saudí, Fahad Al-Saif. Pero hay un trasfondo ideológico en esto, ¿no, Débora? Sí, quería agregar algo que me parecía muy interesante que recién decía Carlos en relación a su 7 de septiembre, que hizo ese paralelismo para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a propósito del triunfo demócrata en varios estados, pero fundamentalmente el triunfo de Mamdani en New York, que no tiene, a diferencia de lo que le pasaba a Milei en el 7 de septiembre con Kicillof, que el recientemente electo alcalde de Nueva York no podrá ser candidato presidencial en los Estados Unidos, salvo que modifique la Constitución, porque no es nacido en los Estados Unidos. Claro, ¿no? Ahora dentro de un ratito vamos a ver a todos los fanáticos. De repente aparecieron fanáticos, como el peronismo no tiene líder, se fueron todos con el recién electo alcalde de Nueva York. Pero fíjense todas las personas que están en este foro y lo influyentes que son en el mundo. Ignacio González Castro es un empresario uruguayo de 34 años, creador del American Business Forum, dijo: elegimos a Milei porque es un rockstar. Algo de lo que nos decía ayer Jaime Durán Barba aquí. Y ahora sí vamos a poner algunos datos generales del evento. El evento, ¿dónde es? En el estadio Kaseya Center, el estadio del equipo local de la NBA. La capacidad, como decíamos, Cristina, es para 20.000 personas. El valor de la entrada es entre 100 y $10.000. ¿Saben cuánto invirtieron los organizadores del evento? $15 millones. Y un último dato es que ningún participante cobra honorarios. Carlos, ¿para qué sirven este tipo de eventos? Bueno, sirve para mostrarse y conocerse. Son como cualquier otro evento internacional. ¿Te salen o no te salen reuniones bilaterales? Ahora yo te digo, lo más importante de Milei ocurre luego, cuando se va a la CEPAC, porque ahí se va a hablar de temas concretos de la relación bilateral con Estados Unidos. Pero obviamente ahí vos nombraste algunos personajes que en el mundo de las inversiones y las finanzas son gigantes. Esos gigantes están esperando que la Argentina haga lo que falta hacer. Y lo que falta hacer tiene que empezar en las sesiones extraordinarias de este año en diciembre. Exacto, y por eso es que tiene que apretar el acelerador, Milei. No puede perder esta oportunidad por dos cuestiones. Para acelerar las inversiones, porque en el acuerdo comercial con los Estados Unidos hay empresas de Estados Unidos que relocalizarían algunas compañías aquí en nuestro país y para eso tienen que tener condiciones laborales es un dato muy valioso importantes. El que acaba de dar, ¿sí? Y la otra cuestión,
porque el riesgo país está en los Bajando. 600 puntos y eso permite volver a los mercados. Pero si vos haces reformas y rápido, ese riesgo puede bajar más. Cris, muchísimas gracias. Un En un placer. ratito más le vamos a presentar a los seguidores de última hora del alcalde de Nueva York, que se declaró musulmán, socialista, y dice que no se arrepiente de nada. Pero, Federico Domínguez, la baja de los puntos básicos del riesgo país, ¿va a impactar en la economía real, sí o no? Sin duda, porque lo que tuvimos después de la elección es no solamente una fuerte baja de riesgo país y una fuerte suba de los precios de las acciones, que en algunos casos subieron más de 60, 70, 80% en dólares, sino una baja de la tasa de interés gracias a la recuperación de la demanda de dinero. La tasa Tamar bajó más de 20 puntos y eso se empieza a traducir en crédito para las pymes, para las familias. Y acá hay algo muy importante, despejada la incertidumbre política, con mayores garantías de que Argentina no va a volver al populismo, no solamente grandes empresas se animan a apostar por Argentina, sino también el ciudadano común, Claro. el tipo que está esperando, quiero ver qué pasa en las elecciones para ver si remodelo mi casa, si compro un auto o si alquilo la casa para las vacaciones. Entonces lo que vamos a ver los próximos meses es una recuperación de la actividad económica que se va a sentir sin dudas. Y hablando de a quienes buscará ponerle su camiseta Javier Milei, uno que desde el punto de vista de su sector parece tener la apuesta es el empresario Marcos Galperín. ¿Ustedes vieron cómo se comportó hoy desde su cuenta de X el empresario Galperín después del triunfo de Mamdani. Mamdani, así se llama? Mamdani. Miren este reposteo. Contame un poco, Débora. Fuck it, I'm moving to Florida. Bueno. Fíjate la Estatua de la Libertad, Sí, ¿no? sí, Ahí. sí. Yo- Seguí mostrando. Está buenísimo. Sí, sí, Está bueno, muy ahí bueno. con o sea, está bien, está muy bien porque representa un poco el espíritu de este candidato que ya dijo que quería que pudieran viajar en el transporte público gratis todas las personas que bueno, no pagan impuestos, es decir, que están fuera del sistema o los sectores según su mirada más vulnerables. Cuidado, a porque los Chávez. es recontra carismático. Claro, bueno, pero a ¿Viste los- cómo son sus mitines, no? Dice, ¿quieren tener el transporte gratis? Sí. ¿Quieren Bueno, tener sí, un yo alquiler también, de sí, bajo yo alquiler? también, sí. Sí, yo ¿Quieren? también levanto la mano, Y termina sí. diciendo, cobrémosles impuestos a los más ricos. Sí. Me estás por poner los anteojos Bueno, nuevos. yo. dale. Perdón. Mira, cosas muy parecidas al comienzo, por ejemplo, de Chávez en Venezuela. Construir viviendas y dale, ¿querés vivienda gratis? Sí. Bueno, ¿alimentos gratis? Sí. El punto acá, o la preocupación, hay dos cuestiones. Una, yo recién lo comentaba a propósito de lo que decía Carlos Rucauf, que, bueno, la Constitución de Estados Unidos impide que si no naciste en el país puedas ser candidato a presidente, así que su futuro, digamos, está acotado. Y luego sus posiciones antisemitas, ¿no? Te diría que la totalidad de las organizaciones Muy importante. judías de los Estados Unidos han rechazado la llegada de Mamdani al poder de Nueva York. Perdón, y Diego- hubo un festejo masivo de Hamas y de Hezbollah sobre este resultado. Esto no ha salido esto no lo había en la visto. prensa argentina. Ajá. Festejos en las calles ¿Sí? con retratos de este personaje. Y te cuento una cosa más, Sí, muy sí. importante que van a sufrir los neoyorquinos y que sufren en algunos estados de los Estados Unidos. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me pasó. Hay una decisión de este hombre de establecer que quien se lleve de un supermercado o de cualquier negocio una compra menor a $500 sin pagarla, no puede ser detenido. Y ¿De usted cuánto? mira, ¿De cuánto? de menor, una compra menor a $500 no puede ser detenido. Zaffaroni dice que está un poco sobrepasado, sí, ¿no? sí. Zaffaroni Le dice, cuento- "Y no será mucho, ¿no? Le cuento lo que me pasó a mí Dale, en Estados dale. Unidos, en ¿Cómo no? una ciudad. Fui a comprar dentífrico. Y el dentífrico estaba dentro de un lugar con llave, nunca me había pasado. Entonces voy a la caja y pregunto y me dice, no, lo que pasa es que acá rige una norma por la cual quien roba hasta $300, es decir, 200 menos que lo que propone este hombre, no podemos detenerlo. Se va con la bolsa por la puerta del supermercado. No te puedo creer. Entonces le ponemos llave a todos y esto nos está creando un problema porque necesito personal para ir a abrirles, nada menos que un dentífrico, ¿eh? No estoy hablando de comprarse un televisor. Ahora vamos a presentar al alcalde electo de Nueva York, pero hacemos una primera mirada, Diego Recalde, por favor. Bueno, finalmente el peronismo, que recordemos,
fue un intento de Cuarto Reich allá por 1946, encontró el líder que los va a llevar a realizar su sueño, ¿no? Al menos en Nueva York, eso es lo bueno. Están acotados, no van a poder ir tan lejos. Pero están felices porque lo encontraron finalmente. Bueno, más cerca de Miriam Bregman, te diría también, ¿no? Sí, bueno, pero el peronismo actual reivindica a Palestina y a Hamas. Sí, claro, en realidad la lucha hoy es... Porque hablamos siempre de un triángulo de hierro entre Karina, Santiago y, bueno, ahora Javier, desde luego. Pero hay un triángulo de hierro mucho más importante que es Argentina, Israel y Estados Unidos. Y otra vez el mundo está partido en dos. Tenés este triángulo de un lado y otro lado la esvástica. ¿Qué están haciendo en Europa y también en Nueva York? Te lo presentamos por si vos no conocés al señor Mani, así se pronuncia. Hands that have been allowed to hold power. And yet over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Bueno, hay que decir que lo que hizo Milei acá en campaña con las redes sociales, desde Instagram, pero especialmente TikTok, lo está haciendo multiplicado por mucho y muy bien este señor con un asesor que tiene apenas 26 años y que todo parece indicar que está más radicalizado que él todavía. Sí, no sé si ustedes vieron el video que hizo con inteligencia artificial, porque él no habla español, pero sin embargo, como el discurso de él es muy favorable, proclive a llegar a los inmigrantes, dice, un inmigrante finalmente llega a lo más alto de poder en Nueva York, y habla en español, en perfecto español, dirigiéndose a esa audiencia, sin hablar él una palabra. Y cuando en este discurso, ganador de las elecciones, dice, seguramente Trump, vos me estás mirando, te voy a decir algo, una frase muy corta, subí el volumen. Sí. Un tipo que confronta, algo, ¿no? Sí. Que también Estados Unidos, digamos, las costas no son representativas de la identidad profunda de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con no, el centro de Estados Unidos es republicano. Es mucho más conservador, es mucho republicano más republicano. Y expresa al estadounidense medio. Exacto. De hecho, esto que sucedió en Nueva York no asustó a los mercados. Hoy tuviste una suba ¿no? del S&P de los mercados en Estados Unidos. Mira vos. Porque sin dudas es un sistema que tiene la suficiente fortaleza para que estos personajes a la larga poder neutralizarlos y dejarlos aislados en un fenómeno local. Claro. No quita que esto es una tragedia para Nueva York, que es una ciudad con una simbología muy importante para la economía norteamericana. Obviamente. Pero esto no creo que sea algo que vaya a escalar mucho más allá. Lo que simboliza es el triunfo en una parte de Estados Unidos de la cultura woke y de una cultura que está totalmente en contra de las ideas que hicieron grande Occidente. Bueno, Perdón, es el símbolo del capitalismo y el tipo es anticapitalista. Claro. Y además ¿no? dice, lo reconozco, soy socialista, anticapitalista, musulmán y no sé cuántas cosas más. Muy parecido el discurso al de Chávez, pero muy parecido al discurso de Chávez. Acá hay uno también que asustó y mucho, y la prueba está en el resultado de las elecciones del 26 de octubre. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Ponelo. No hace mucho, Argentina fue una gran nación digna y soberana que avanzaba hacia la patria grande. Fuera Bush, 2025, fuera Trump, 2025. ¿Quieren escuchar las propuestas del señor Juan Grabois? Por favor. Si no hay más... Llegás a la Rosada y ¿cuál es la primera medida que haces? Indulto a Cristina. Primera reforma laboral, judicial. Reforma agraria. Primera ley que haces aprobar en el Congreso. Ley del 1.000.000 de lotes para todas las familias que no tienen una vivienda propia. Bueno, mejor que no se haya escuchado, es más aterrador escucharlo. A ver, ¿hay que asustarse o no hay que asustarse? Digo, hablemos, relajémonos, pero hablemos en serio, ¿no? Sí, en serio te digo. Latinoamérica va a terminar pintándose de violeta. En ese sentido, Milei ya representa un sistema, no es un líder solamente de la Argentina. Y a Trump lo ayudó a ganar las elecciones, por eso Trump está tan pendiente de él y lo va a salvar a Estados Unidos, acuérdate lo que te digo, porque vamos a exportar esta revolución. Ahora, ¿cuál es la gran paradoja? ¿Cómo puede ser todavía que haya tipos que detesten a Estados Unidos con todo lo que Estados Unidos hizo por nosotros? Me explayo. Primero, si no fuera por Estados Unidos, nosotros seríamos todos pobres. Nos dio la moneda de ahorro, porque el peso lo único que hace es que seas cada vez más miserable. Estados Unidos te salvó la vida, Luis. A vos también, Débora, a todos los que estamos acá. Nos dio el dólar, a mí me permitió comprar cosas, hacer películas. Musicalizó los momentos más importantes de tu vida. Inventó el género policial. Poe era norteamericano.
Las mejores series del mundo, si vos tenés 10, 8 son norteamericanas. Las 10 mejores películas de la historia del cine, 8 son norteamericanas. Te dio la base de la Constitución Nacional, porque también está basada en la americana. Lamentablemente no tenemos las 10 enmiendas. Realmente no entiendo cuál es la queja. Diego, te si sumo ya, algo. en realidad estamos en un buen sentido colonizados por los Estados Unidos. Hay que entender también que los países, a medida que pasan los años, se van fusionando con otras culturas y eso hace que crezcas, que te enriquezcas y tengas mirada panorámica. ¿Cómo voy a rechazar a Estados Unidos con todo lo bueno que hizo por nosotros? Y salvó al mundo en la Guerra Fría, de los frenó al comunismo, que fue la mayor amenaza a la libertad de la historia humana. Y eso es mérito de los Estados Unidos. Igual les quiero Perdón, nos salvó aportar también en la Segunda Guerra Mundial. Si no, Europa estaría hablando alemán, ¿eh? Exactamente. Sí, les quiero aportar mayor complejidad al debate, que es muy interesante, porque cuando vemos estos fenómenos tenemos que entender cómo va cambiando el mundo demográficamente. Quizá no sea hoy la realidad de la Argentina, pero si nosotros miramos a Europa, los sectores medios son los que cada vez tienen menos hijos, porque es una decisión de las familias, de las mujeres. ¿Quiénes son los que más hijos tienen? Bueno, los religiosos, el Islam ni hablar. Bueno, en Israel, si uno quiere entender la política local, tiene que mirar cómo los judíos ortodoxos tienen 14 hijos frente a las familias que no son ortodoxas, que a lo mejor tienen 1 o 2 hijos por familia. Y si le querés llamar mayor complejidad, los musulmanes también, ¿eh? Claro. Sí, entonces esa demografía mundial que está cambiando también va a cambiar el mapa político y no es un lugar tan lejano, es algo que tenemos que empezar a mirar. Pero déjenme en esta mesa de lujo por el intercambio de ideas e información que volvamos a lo local, porque Juan Grabois lo primero que dijo es sos presidente, ¿qué es lo primero que haces? Indultar a Cristina. Una Cristina que hoy recibió otro golpe formidable en su ego y probablemente, no voy a decir su patrimonio real, sino en la apariencia de su patrimonio. ¿Nos contás un poco, Silvina, de qué se trata? Acá tenemos malas noticias para la pobre Cristina. ¿Por qué le decimos pobre? Acá tenemos, así quedó Cristina hoy después de la noticia que recibió. ¿Por qué decimos pobre? Y acordate que cuando ella inició su pedido para que le restituyeran la pensión como viuda del expresidente y su jubilación de privilegio, dijo que era para subsistir, porque ella no tenía medios de subsistencia y necesitaba este dinero. Voy a llorar. Exacto, era pobre. Bueno, ¿qué pasó? Mira, Cristina pidió como medida cautelar que le den o la jubilación o la pensión, que no es jubilación, los dos son pensiones de privilegios, como viuda de Néstor Kirchner y como expresidenta. A ver, una medida cautelar para que se le restituya el cobro de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner y como expresidenta. Afirmó que necesitaba el dinero para subsistir, esto que te comentaba, y que ya existe una sentencia anterior que reconocía su derecho. Recordá cuando en el gobierno de Macri le habían dicho que optara por alguna de las dos. ¿Qué pasó? ¿Qué respondió la ANSES? La ANSES dijo, a ver, señores, esta cautelar se tiene que rechazar. ¿Por qué? Primero, porque este beneficio es graciable, no contributiva. ¿Qué significa eso? Que no aportó un peso, Cristina, que no es por aporte de todo, como hicimos todos nosotros, sino que es por la gracia de haber sido... Yo le quiero poner seriedad y las carcajadas de Diego Recalde no, pero que además es por el honor. Claro. ¿Qué honor? Está bien, espera. Continuemos con la información y después... Que es graciable, o sea, ¿qué es esto? Es gracias a haber sido presidente o viuda de un expresidente. Claro. Que no hay verosimilitud del derecho, o sea, que no tiene razón en esto, ni peligro en la demora, y que además rige un artículo del Código Penal, el 19 inciso cuarto, que dice, si vos tuviste una condena firme e inhabilitación, debe proceder cualquier suspensión de cobro de este tema. ¿Qué resolvió la jueza Karina Alonso Candis del Juzgado Federal de la Seguridad Social 1? Primero, que se requiere un análisis profundo del fondo del asunto, o sea, no te voy a dar la cautelar de entrada, que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, o sea, que se presume que lo que hizo el gobierno está bien y una cautelar no puede coincidir con el objeto principal del juicio. Por lo tanto, Cristina va a tener que esperar el resultado del fondo del juicio sin cobrar un peso del Estado, algo de lo cual no está acostumbrada. Así arrancó Cristina el juicio. Y así lo recibió la noticia hoy. Hay que recordar, Silvina y Nico Pizzi, que mañana Cristina va a ser uno de los que esté de manera... Bueno, es virtual, es a través de unos cuadraditos, pero tiene obligatoriamente que poner su cara ahí en el inicio de la causa por los jornadas de la corrupción, ¿no, Nico? Claro, mañana 9:30 Cristina se va a tener que conectar por Zoom desde su casa de San José 1111
no solamente mañana, Luis, sino que todas las primeras audiencias donde se va a leer el requerimiento de elevación a juicio. Que y esas van a ser unas cuantas audiencias, ¿no? Van a ser por lo menos 5 audiencias, o sea que casi hasta mediados de diciembre son 5 audiencias que todos los imputados se tienen que conectar por Zoom. Bueno, y nosotros ayer hablamos de la descomposición del peronismo, pero vos fijate cómo el oficialismo, ahora impulsado por este nuevo triunfo, empieza a enviar señales y gestos que son exactamente lo contrario a lo que acabamos de ver. Esto es una información de último momento, urgente, que va en línea con las medidas de eficiencia de autoridad, etcétera, etcétera. Los miembros del Consejo de Administración y el director médico firmaron un comunicado oficial expresando su decisión de no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre, o sea, en el día de hoy. La renuncia del incremento, dicen las autoridades, reafirma el compromiso de esta gestión con el Hospital Garrahan, en el que alcanzaron un orden administrativo y financiero histórico, garantizando la sostenibilidad y el crecimiento del hospital. Hay un tuit del ministro de Salud, Mario Lugones, que va en ese sentido, Débora. Sí, bueno, y me parece que destaca esto, ¿no? Lo que los miembros del Consejo de la Administración y la Dirección Médica del Hospital están poniendo por delante, ¿no? Que es el funcionamiento de la institución, que los médicos que realmente necesitaban el incremento, porque tenían un atraso salarial evidente, lo cobren. Y la verdad que independientemente a mí me parece que la utilización política o partidaria de este tema está muy bien lo que se ha hecho con el incremento al personal médico y no médico del Garrahan. Era imprescindible hacerlo, se hizo y bienvenido sea. Gobierne quien gobierne, está bien. Claro que está sí. bien. Ayer Eduardo Feynman, en un canal colega, tuvo una fuerte discusión con una candidata que hay un tema acá con lo partidario, ¿no? Vos podés reclamar de manera legítima, pero tenés que decir desde el lugar que lo haces. Y había una candidata tapada, que era una candidata izquierda, no recuerdo ni cómo se llama, que ponía a las cuestiones de la salud y los requerimientos de los salarios del Garrahan, pero no decía a qué estaba jugando antes de hacerlo, hasta que jugó en una lista de la izquierda, ¿no, Diego Recalde? Sí, claro. Bueno, quedó en evidencia que siempre se trató de un intento más de golpe de Estado. Cuando van gastando los caminos, se eligen nuevos. El helicóptero ya no funcionaba, fueron por el lado de los discapacitados, se empezó a notar que tampoco eso funcionaba y fueron por el lado de Garrahan. Y también quedaron en evidencia, porque el conflicto en el Garrahan en realidad fue por las auditorías y el presentismo. No hubo otra cosa. Y es clarísimo que se trató siempre de lo mismo. Derrocar al gobierno de Javier Milei. Y quedó en evidencia. Sí, digamos, Diego, que es cierto que sobre todo el personal médico del Garrahan estaba muy mal pago, pero recontra mal pago. Sí. Lo que es cierto también es que estaba recontra mal pago desde el momento en que Alberto Fernández le congeló los salarios del gobierno anterior y no dijeron ni una palabra. Por eso, siempre ven el bajo sueldo cuando gobierna otro. Te digo una cosa, y además rescatemos algo muy importante. El presidente Milei da este aumento después de las elecciones. Esto no es común, ¿eh? ¿Y qué querés decir? Podría haber sido una medida electoralista demográfica. Esperó el resultado electoral y después dio el aumento que necesitaban los médicos. Habitualmente, ¿qué se hace? Te doy el aumento antes para que me votes. Sí. Me parece que es un tema a destacar. Sí, igualmente yo separaría, ¿no? Nosotros cuando fue todo el conflicto del Garrahan, yo siempre que hacíamos entrevistas le decía, ¿es médico? ¿Es médica? Claro. No quería hablar con los representantes de ATE porque me parece que estaban tergiversando realmente la reivindicación muy justa que todos estos médicos estaban pidiendo. Así que yo los separo y celebro que los médicos de la Argentina, que están muy mal pagos, hace mucho tiempo, cobren lo que corresponde. Sí, tendrían que cobrar más todavía y por supuesto, pero esto es una mejora muy importante. Sí, también, pero también el doble discurso, la hipocresía y la doble vara. Por eso corro a los médicos, corro a los médicos. Yo creo que fue tan dañina el discurso, la hipocresía, la doble vara, el miedo que llegaran, que terminaron favoreciendo a Milei con todos los errores que cometió. Pero es una opinión personal esta, ¿eh? No, yo coincido plenamente con vos porque no se dan cuenta que hoy, gracias a las redes, enseguida quedás desnudo. Claro. Entonces se ve el truco, se ve la jugada que está por debajo de la mesa. Además, nadie habló del IOMA, que lo fundieron, que no dieron un solo aumento y que además los médicos en provincia ganan la mitad de lo que ganan en la nación.
Eso no se habla. Y la guita que le debe provincia al Garrahan tampoco. Al Garrahan se habla. tampoco, Con lo cual, obviamente. Mira, yo te voy a decir esto, ¿dónde para mí está la clave? Si yo los escuchara cantar en la marcha, por ejemplo, de discapacitados o del Garrahan, en contra de Cristina, me los tomo en serio. ¿Por qué? Porque en realidad asumen el proceso complejo y dicen, cobramos poco desde hace mucho. Pero no cantan en contra de Cristina, No, claro. cantan solamente en contra de Milei y salen a protestar cuando gobierna otro que no es peronista. Antes no salen. Listo, no tiene legitimidad la protesta. Y además, insisto, fue por el presentismo y la auditoría. Esa es la realidad. Hay muchos médicos que le podés hacer todas las auditorías que quieras y que están 12, 14 horas en el hospital acompañando a los niños que están con enfermedades muy graves, que están en una sala de trasplante. Yo no generalizaría. No, esas son las buenas personas que siempre las tienen, pero son la los malos mayoría. manejan En el Garrahan son la mayoría, pero No, es una los minoría. malos, te lo maneja Es el una sindicato. Es una minoría, Débora, Diego. te lo maneja el yo sindicato. Yo te invito a ir a un el problema hospital que vos como tenés el en Argentina Garrahan. es que el Estado está en manos del sindicato. Y el Poder Ejecutivo no puede entrar como le gustaría entrar. Por eso, fíjate vos en la UBA, rechazan a la CIGEN. No pueden entrar ahí a ver cómo están las cosas, porque el Estado está en manos de los sindicalistas. Ese es el problema serio de Argentina. ¿Con quién te pensás que negocian las prestadoras, por ejemplo, de seguridad e higiene? Con los sindicatos. ¿Y sabés cuál es el arreglo ahí? Por eso no querían el presentismo. Vos firmaste, tiene un número aleatorio, ¿no? Por 10 minas que van a limpiar, y van 5. Está bien, las otras 5 van mitad y mitad. Por eso lo Hacen separo. lo mismo con seguridad. Por eso lo separo de los médicos, pero de ellos los no son los dueños ni profesionales. que manejan el discurso del Garrahan. No. El sindicato es Por el eso dueño hay del que Garrahan. rescatarlos y separarlos de aquello, porque realmente hacen una tarea Eso muy desde luego. meritoria. Siempre y buenas muy- personas tenés muy y por eso mal tengo paga. esperanza. Y fíjate qué conectado que está todo con el día a día y con la economía, que por un lado ayer se logró, para mí esto fue, pasó desapercibido, se logró un dictamen de mayoría cuando todo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos, corregime, porque a mí me parece un dato importantísimo. Fundamental. Cuando todo el mundo creía que la iban a perder y le iba a ganar el kirchnerismo con la oposición ampliada. Es Y lo que esto pasa. se trabajó, me dicen, porque Santilli, creo que entre otros, ¿no? Pero el equipo de Santilli habló con el gobernador de Córdoba, Yarlora, el gobernador de Misiones, Pasalacqua, y el gobernador de San Juan, Orrego. O sea que probablemente los acuerdos y la foto del jueves ya esté teniendo consecuencias prácticas, ¿no? Pero claro, porque esta presencia todavía del Colorado Santilli en la Cámara de Diputados tiene mucho que ver con la necesidad de atar cosas donde está para mantenerlas atadas en el lugar al que va a ir. Efectivamente, esto es un buen pronóstico, porque lo que busca el gobierno es, en extraordinarias, es decir, en enero del año próximo, aprobar las 4 leyes clave de segunda generación. ¿Para qué necesita para eso? Necesita a un sector de los gobernadores. ¿Qué empezó a hacer Santilli? Buscar a los gobernadores que pueden coincidir en esto. ¿Por qué? Porque hay gobernadores que van a seguir siendo adversarios de Milei. Pero necesitan esto. Necesitan esto porque Sí. necesitan una reforma, que sus empresas crezcan, que haya erradicación, que baje la presión fiscal, que haya un código penal en serio. Esto también lo necesitan, desde Córdoba hasta el gobernador de Tucumán, que es peronista pero no tonto. Y Federico... No, y que no le pongan, esperá, además de plata, porque con los gobernadores siempre es una discusión de plata, una discusión política que también vale, es que no le pongan una lista de pronto que le compita a un gobernador que va por la reelección. Hay mucho yo voy para a decir negociar, algo que ¿no? es contra nuestro interés, porque se supone que en los años políticos y de encuestas nosotros tenemos más laburo. Menos mal que no hay elecciones el año que viene, lo digo ahora. Menos mal para la Argentina que no hay elecciones el año que viene y que se puede discutir y gestionar. Porque estas 4 leyes, incluida la del Código Penal, van a tener mucho impacto, no solamente en la política, sino precisamente en la economía real, ¿no, Federico Domínguez? Sí, sí, sin dudas, porque lo que vio fortalecido el gobierno es su capacidad de impulsar reformas estructurales profundas. Después de la victoria, cuando el peronismo se da cuenta de los mismos gobernadores que no le pueden competir electoralmente a Milei y que no le pueden competir en el 2027, no les queda otra que acompañar. O sea, un gobierno débil negocia con plata y esa plata lo lleva a romper el equilibrio fiscal. Un gobierno fuerte negocia con el abrazo, con el diálogo, y eso le va a permitir aprobar una reforma laboral que es muy importante. ¿Va a tener impacto en la economía real o no? ¿Y va a ser inmediato o mediato?
Bueno, ya estamos viendo el impacto en la economía real gracias a la baja de la tasa de interés que pega directamente en todas las empresas. Estamos viendo el impacto de la economía real, la menor incertidumbre que moviliza decisiones de inversión. Este aumento de la demanda de dinero, esta mayor confianza en el peso se traduce en que la inflación pueda bajar a una mayor tasa. O sea, son todas noticias muy buenas para la economía real y esto moviliza inversiones grandes. Bueno, a ver, para empezar, la baja de tasa del riesgo país, yo estuve hablando con una serie de empresarios importantes, va a impactar fuertemente en las licitaciones vinculadas con el mejoramiento de las rutas. Exactamente, esas licitaciones. Después tenés, por ejemplo, hoy una empresa muy importante de los Estados Unidos que maneja operaciones ferroviarias en México, Estados Unidos, Canadá, está interesada en todas las licitaciones ferroviarias de Argentina. Ese tipo de inversiones son posibles gracias a la baja del riesgo país y a que se percibe un riesgo mucho más bajo de un retorno del populismo. 400 puntos básicos para el año que viene, mi pronóstico, anótenlo. Sí, bueno, ese número le permitirá a la Argentina acceder al mercado de capitales. Absolutamente. Hoy el GD29, que es un bono referente, afuera llegó a cotizar por debajo del 9%. O sea, se acerca el momento en que Argentina va a poder volver a los mercados voluntarios de crédito. La pregunta es a qué tasa quiere hacerlo el equipo económico. Como tenés el blindaje de Estados Unidos que te cubre los pagos de deuda por los próximos 24 meses. Eso es muy importante. Vamos despacito porque si no ¿a qué tasa quiere hacer el equipo económico? ¿Qué querés decir? Que como vos tenés las necesidades de financiamiento cubiertas los próximos 2 años por el apoyo de Estados Unidos, el gobierno no tiene una necesidad de volver de forma urgente a los mercados. Pero aún así sería una buena señal hacerlo. Pero gracias a esa flexibilidad puede elegir a qué tasa hacerlo. Va a emitir deuda cuando la tasa sea el 8,5, el 8, el 7, bueno, esa sería una decisión del equipo económico. ¿Está comprando reservas el gobierno? La semana pasada hubo compra de reservas y esta semana también. No se conoce el número exacto, pero lo que se cree es que el Tesoro estuvo activo comprando divisas los últimos 10 días. ¿Está bajando las tasas? ¿Y a qué nivel está bajando las tasas? Porque yo hablo con las pymes, pero falta. Las pymes y me dicen, no es inmediato, Luis. No es inmediato. Se traslada, digamos. Vos tuviste la tasa Tamar que estaba por arriba del 56%. ¿Qué es la tasa Tamar? Pero vamos es una tasa de referencia del sistema financiero que son los depósitos de plazo fijo de más de 1.000 millones de pesos, pero es un indicativo del costo del crédito sobre el total del sistema bancario. Bueno, y Diego Recalde va a estar contento porque va a poder hacer películas, ¿no? Esa tasa bajó más de 20 puntos. Es muy significativa la baja. Toda la curva de deuda en pesos de corto plazo, que estaba rindiendo 50, 60 interanual, ahora está rindiendo en la zona del 30%. Eso es menor que el costo del crédito para toda la economía. Bueno, sumado a que la estabilidad cambiaria le da más confianza a las empresas para tomar deuda en dólares o para invertir dólares también. Bueno, por eso nosotros decimos, y ayer lo hablamos con Jaime Durán Barba, estuvo divertidísimo Jaime Durán Barba, porque nos dio una clase de cómo impactan las cosas y qué lejos que la vemos nosotros. La Libertad Avanza celebra. Le preparamos un clipcito a ustedes, pero con este contexto. Nosotros, el acto del Movistar, yo cuando vi el acto del Movistar dije, ¿viste? Miedo. Miedo. No, fue a la juventud y fue a recuperar el voto de la juventud. Lo mismo me pasó, yo no tengo problema en reconocerlo porque son las cosas de la vida. Cuando parecía que Massa se lo había comido crudo en el debate y lo había terminado ganando Milei. Y después de las elecciones, lo vimos, ¿viste ese abrazo con Luis Petri, pecho contra pecho? Y hay que decir esto, Milei cuando está contento a veces manda un sticker, no sé si lo pusieron en la compilación, no se puede poner, ¿no? Bueno, es un sticker de judíos ortodoxos, creo que son judíos ortodoxos, saltando y bailando de manera divertida. Acá no me dejan mentir, Rucauf seguramente, y el Recalde lo ha recibido. La Libertad Avanza celebra. Bueno, esto también es comunicación política, ¿no? Claro. ¿Cuándo viste vos que se filme un gabinete cuando empieza? Solamente porque el gobierno lo quiere. Y el baile con Petri es el baile con el único que no estuvo en el festejo porque estaba en Mendoza. Y este que pasó hoy,
¿Lo vieron lo que pasó hoy, no? Sí, claro. Poneme el video, por favor. Mientras tanto, contámelo, Débora, cuando pongan el video. Bueno, lo que pasa es que Santiago Caputo, como en otras ocasiones lo hemos visto, estaba con lentes de sol dentro del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Entonces, cuando entra Karina Milei, se acerca a saludarlo. Ella se ríe de la situación, que le hace un chiste, ¿no? Sí. Un chiste que me parece que también fue una crítica. Una crítica en tono de humor, ¿no? O sea, hay mucho sol, ¿qué haces con los anteojos negros adentro del Salón Blanco? Aparte, era un acto institucional relevante, porque era la jura del jefe de gabinete de ministros. Para mí se puso anteojos negros porque el futuro es brillante. Bueno.